En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad: los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos? En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra, pero ¿cuál es su historia? Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en dos grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado. Hasta hoy, el tarcero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarceros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás.
Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del viejo mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es, fue uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos. Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron 2 estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda. Hace unos 2 millones y medio de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700.000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500.000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300.000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13.800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante.
Los misterios sin respuesta que rodean a las civilizaciones antiguas han sido una fuente de inspiración para muchos conspiracionistas. De hecho, algunos de estos misterios son tan interesantes que muchos de nosotros ya los creemos o nos gustaría hacerlo. Aunque una cosa es segura, ninguna de esas miles de teorías conspirativas ha sido, ¿cómo se dice? Clasificada. ¿O sí? Todos somos conscientes de que la CIA ha hecho algunas cosas cuestionables a lo largo de la historia en aras de la seguridad nacional, pero no se puede esperar que un libro sea a la vez una amenaza nacional e internacional. La CIA ha desclasificado recientemente partes de un libro que habla de antiguas civilizaciones perdidas y de los acontecimientos catastróficos que la hicieron desaparecer hace miles de años. Este misterioso libro fue escrito en 1963 por un tipo llamado Chan Thomas e iba a ser publicado por Emerson House en 1965, hasta que la CIA se involucró. Por alguna misteriosa razón clasificaron el libro y nunca se hizo público hasta hace poco. Pero aquí es donde se pone interesante. El libro fue desclasificado en el 2013 debido a la Ley por la Libertad de la Información, pero no fue liberado al público hasta el 2016, y lo que fue liberado plantea verdaderamente algunas preguntas. La versión original de este documento tenía 284 páginas, pero el ensayo en PDF que se liberó estaba fuertemente censurado, con solo 57 páginas, lo que lo hace una quinta parte del documento completo. Las páginas fueron editadas antes de que se hicieran públicas, de tal modo que ni siquiera se notó que faltaban las otras páginas. Nadie sabe en verdad por qué se clasificó este libro en primer lugar, pero tiene un contenido interesante por lo que he visto. El autor del libro tenía mucha imaginación y un gran amor por las civilizaciones antiguas. Y aunque lo que tiene que decir da mucho en qué pensar, algunas cosas son simplemente extrañas. Él cree que nuestro planeta está encerrado en un ciclo interminable de cambios de polos y desplazamientos de la corteza terrestre, que son responsables de las extinciones masivas de muchas civilizaciones que existieron hace más de 6.000 años, incluso antes de los sumerios. Él creía que estos eventos causaban más daño a la Tierra que los meteoritos, y basa esta teoría en unos pocos artefactos que existen en todo el mundo, pero que no fueron realmente notados hasta hace poco. Pero ya hablaré de eso en un rato. Estas extinciones masivas de las que habla el libro incluyen el final de la Edad de Hielo, cuando enormes capas de hielo de 3,2 kilómetros de espesor desaparecieron del norte de Europa, América del Norte y Canadá y provocaron la extinción de 100 especies. Y así es como el autor ilustra su hipótesis. Cree que hubo un cambio de polos geomagnéticos que provocó cambios catastróficos tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre, lo que provocó la extinción de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Ahora bien, aunque el cambio de polos geomagnéticos es algo real, no sucede de la noche a la mañana, ocurre muy lentamente, solo cada unos pocos de cientos de miles de años, según los científicos, pero es un poco más complicado de lo que parece. Es un hecho bien conocido que el polo norte está en algún lugar por encima de Alaska y el polo sur está cerca de la mitad de la Antártida. Ahora bien, estos son los polos geográficos y siempre serán el norte y el sur. Sin embargo, los polos magnéticos de la Tierra cambiaron hace unos pocos de cientos de miles de años atrás. Así que, si tuvieras una brújula, digamos que hace 700.000 años, apuntaría al sur y te mostraría a la Antártida. Pero el autor del libro tiene una teoría diferente. Cree que el vuelco de los polos magnéticos norte y sur no ocurre cada varios cientos de miles de años, sino cada 12.000 años, y este vuelco se produce en solo unas horas, provocando un apocalipsis catastrófico. Cree que esto ocurre como resultado de una explosión dentro del núcleo de la Tierra. Esta explosión hace que los polos magnéticos se volteen, pero también hace que la corteza terrestre se mueva. Según el libro, debido a estos eventos catastróficos, muchos de los continentes de la Tierra que estaban sumergidos bajo el agua se elevaron sobre el nivel del mar en solo unas horas. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El autor también afirma que los Andes peruanos estaban bajo el océano antes del último cambio de polos, y aunque eso parezca descabellado, ya que los Andes están aproximadamente a 6.700 metros sobre el nivel del mar, hubo pruebas que apoyan esa afirmación a finales de los años 80. Los científicos encontraron huesos de ballena y fósiles de millones de años de antigüedad en la cima de los Andes y las montañas del Himalaya.
También se sugiere en el libro que la profunda congelación que sufrió la Tierra durante el Dryas reciente provocó la interrupción de la corriente del Golfo y señala algunas pruebas interesantes para apoyar esta teoría. Se encontraron mamuts congelados atrapados en bloques de hielo con comida aún en la boca. Esto es todo un misterio, ya que la congelación está en su naturaleza, y fueron de los pocos animales que pudieron sobrevivir realmente en la edad de hielo. Entonces, ¿qué pudo haber causado que se congelaran tan rápidamente? Medio te hace decir, ¿o no? El documento describe la Gran Pirámide de Giza como un verdadero enigma también. La pirámide de Giza está hecha de 2,5 millones de bloques de piedra que están colocados unos encima de otros con gran precisión. Tiene cerca de 230 metros de ancho y más de 137 metros de alto. Hoy en día todavía no se puede explicar cómo se construyó y también es bastante difícil entender el diseño interno. Por dentro, la pirámide no tiene ninguna similitud con las demás pirámides y, a pesar de la creencia popular, no se encontraron momias en ninguna de ellas. Si crees que eso es un poco raro, espera a lo siguiente. No hay absolutamente ningún jeroglífico encontrado en ninguna de las pirámides, y eso va en ambos sentidos. ¿Qué quiero decir? Tampoco hay pirámides, ni nada que se parezca a una pirámide en ningún jeroglífico. El señor Thomas cree que las pirámides fueron creadas cientos de miles de años antes que los egipcios, por una civilización que se extinguió. Hablando de civilizaciones, en su libro incluso menciona a los griegos. Afirma que en Grecia había otra raza antigua que también se extinguió. Afirma que eran extremadamente altos y con ojos azules y pelo rubio, y que tenían acceso a una tecnología avanzada que los griegos no podían conocer cuando estaban en su apogeo. Antes de alejarnos demasiado de los bloques de piedra, hablemos de otro misterio, el complejo de Baalbek, en el Líbano, y sus enormes bloques de cimentación. Esas piedras que conforman la Heliópolis también se usaron para el templo de Roma. Los cimientos de los templos están hechos de piedras de trilito de 900 toneladas. Y según el autor, esto es una prueba de que debió existir una antigua civilización perdida con tecnología avanzada. Ahora, la mayoría de los arqueólogos afirman que los romanos hicieron esas piedras. Sin embargo, no hay evidencia que apoye eso. Los romanos no tenían el equipo tecnológico para hacer a las piedras o levantarlas. Así que podrías pensar, ¿y si las hicieron en ese lugar, en ese momento? Bueno, esas piedras también fueron levantadas a 9 metros de altura y fueron colocadas una al lado de la otra con precisión matemática. Y no nos olvidemos de los bloques de la cima de la Heliópolis en el Líbano, que pesan unas 800 toneladas cada uno. Pero espera a escuchar lo siguiente, los romanos ni siquiera se atribuyen estas piedras. Ellos afirmaron que construyeron los lados, pero no se atribuyen el mérito de las extraordinariamente grandes y pesadas piedras de los cimientos. El autor también hace un comentario interesante sobre la distancia entre la capital romana y Baalbek, en el Líbano. ¿Por qué los romanos construyeron las piedras monolíticas más grandes del mundo en una zona tan remota y tan lejos de su capital y nunca se atribuyeron el mérito? Bueno amigos, eso es un misterio para mí. Ahora pasemos al enigma más intrigante, la isla de Pascua, que se encuentra en el medio del Océano Pacífico, o en la nada, por así decirlo. El autor se pregunta cómo es que la gente encontró o incluso se asentó en una isla tan remota hace tanto tiempo. Uno de los referentes de identidad de la isla de Pascua son los moais y el misterio que rodea a quienes representan y por qué. Una cuestión aún mayor es cómo se crearon, se trasladaron y se colocaron en los lugares en los que se encontraron. Según este documento desclasificado, la isla de Pascua formaba parte del ahora continente perdido de Mu y se hundió en el Océano Pacífico en un cataclismo desastroso que ocurrió durante uno de esos cambios de polos. El continente de Mu, según el libro, era tan grande como Sudamérica, y lo que ahora llamamos Isla de Pascua es justo lo que queda de ese continente. El autor también cree que esto es lo que ocurrió también con la ciudad perdida de la Atlántida. Incluso se cita a Platón al respecto, afirmando que toda la ciudad de la Atlántida se hundió kilómetros bajo las olas en tan solo un día. Aunque toda la historia suena muy intrigante y tiene algunos puntos interesantes, sabemos que científicamente hablando, un cambio de polos cataclísmico que provoque la extinción de civilizaciones enteras no es posible. Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros?
Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra, en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono.
Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte. En ese entonces, era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente.
Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Los arqueólogos han estado estudiando Petra en Jordania durante 200 años y en 2024 encontraron algo que no habían visto antes. Era una tumba con al menos 12 esqueletos humanos completos y artefactos que tenían más de 2000 años justo enfrente del tesoro. Objetos de bronce, hierro y cerámica fueron colocados junto con los fallecidos, lo que muestra cómo las personas honraban a sus seres queridos cuando su vida terrenal llegaba a su fin. Es una rara oportunidad para que los científicos aprendan más sobre los nabateos, un antiguo grupo de nómadas árabes que construyeron Petra. Los objetos encontrados en la tumba bajo el tesoro de Petra están en condiciones asombrosas, pero los esqueletos se volvieron frágiles porque hay humedad dentro del recinto. Planean estudiar los restos y extraer ADN para ver si las personas en la tumba estaban emparentadas. Mientras algunos científicos están resolviendo misterios de tumbas, otros entrenaron a la inteligencia artificial para que encuentre nuevos sitios antiguos para ellos. Crearon un algoritmo que funciona con un tipo especial de imágenes satelitales. Esta técnica utiliza ondas de radio que pueden mirar debajo de cosas como arena, suelo e incluso hielo para encontrar objetos ocultos. La inteligencia artificial ayudará a explorar un extensísimo desierto en la península arábiga llamado Cuarto Vacío en busca de tesoros arqueológicos. Los científicos principales del experimento entrenaron el algoritmo para que reconozca ubicaciones ocultas mediante la utilización de datos de un sitio que habían hallado anteriormente, Zaruk al-Jabid. La nueva tecnología puede descubrir estructuras enterradas con una precisión de hasta 51 centímetros, lo cual es muy preciso. Otra tecnología revolucionaria, el LIDAR, que significa escaneo láser activo en inglés, ayudó a los arqueólogos a descubrir nuevas ciudades ocultas en todo el mundo. El LIDAR puede detectar grandes estructuras bajo capas de vegetación y mapear incluso cambios sutiles en paisajes antiguos. Lo utilizan para escanear grandes áreas, desde un pequeño avión que sobrevuela lugares que no son fáciles de estudiar desde el suelo, como la densa jungla. Solo en el año 2024 encontraron nuevos asentamientos mayas en el sur de México, jardines, caminos y ríos en la selva amazónica de Ecuador, ruinas antiguas en la isla del Pacífico de Tonga y los restos de 2 ciudades medievales a lo largo de la ruta de la seda en Uzbekistán. Quizá alguna tecnología avanzada pueda explicar qué está haciendo Marge Simpson en la Tierra en una tumba del antiguo Egipto de hace 3000 años. El dibujo que muestra a una mujer con piel amarilla, una corona azul y un atuendo verde se parece alarmantemente al famoso personaje animado. Si no ves un parecido aquí, espero que al menos disfrutes de este sorprendente collar en excelente estado de conservación con cuentas de amatista y ágata. Le pertenece a otro reciente hallazgo en Egipto, una tumba antigua con 11 enterramientos sellados cerca de Luxor. Los arqueólogos también encontraron 2 espejos de cobre, uno con un mango en forma de loto y el segundo con un diseño único de la deidad del cielo, las mujeres, la fertilidad y el amor en el antiguo Egipto. El cabello de la figurilla estaba originalmente hecho de casi 4000 cuentas de barro. Otro asombroso hallazgo de 2024 es un antiguo santuario griego con entierros intactos, un sarcófago y mucho oro en su interior. Se cree que fue construido antes del año 300 antes de la era común, y los leones de mármol que también se encontraron dentro fueron hechos del mismo mármol que el Partenón en Atenas. Grecia está tan llena de tesoros antiguos que la ciudad de Salónica albergará alrededor de 300.000 de estos artefactos en su nuevo sistema de metro. Arqueólogos en Francia descubrieron un monumento único en su tipo y no pueden determinar para qué era utilizado. Es una prueba directa de que allí vivieron personas entre el Neolítico y la primera edad del hierro. La parte más fascinante es un monumento compuesto por 3 formas únicas que encajan como piezas de un rompecabezas. Algo de grava hallada en el monumento podría indicar que solía haber una cerca de madera llamada empalizada. Las personas que la construyeron probablemente la usaron para protección o decoración. El equipo estudió las capas de suelo alrededor del monumento para aprender más sobre sus orígenes. Las únicas herramientas encontradas hasta ahora fueron piedras de sílex afiladas que se utilizaron durante el período neolítico. El siguiente paso será la datación por radiocarbono para determinar exactamente cuán antiguo es el sitio. La silla de montar más antigua jamás encontrada hasta ahora fue hallada en la tumba de una mujer cerca del borde del desierto de Taklamakan en el noroeste de China. Fue confeccionada con piezas de cuero que fueron cosidas juntas y fue rellenada con paja y pelo de animal para hacerla suave.
Normalmente las cosas hechas de materiales naturales como este no duran mucho tiempo porque se pudren o se desintegran, pero el desierto de Taklamakan es tan seco que ayudó a preservar el artefacto. La pastora que usó la silla de montar fue enterrada con toda su vestimenta de equitación. Esto demuestra que no solo los hombres usaban sillas de montar y participaban en el pastoreo y los viajes. Trasladémonos a Guatemala, donde la elaborada máscara de jade hecha por los antiguos mayas estuvo esperando durante siglos a ser descubierta. Los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para determinar su edad, y esto arrojó que fue hecha alrededor del año 350 después de Cristo. Creen que podría representar a una deidad de la tormenta maya, una figura poderosa en su mitología. Este tipo de máscaras eran elaboradas con frecuencia para honrar a la realeza maya y eran colocadas en las tumbas de los reyes y reinas cuando eran sepultados. La tumba del rey también estaba decorada con tallados hechos con herramientas confeccionadas a partir de obsidiana volcánica. Después de 15 años de búsqueda, es posible que los científicos finalmente hayan descubierto de dónde proviene la piedra del altar de Stonehenge. Compararon los diminutos minerales dentro de la piedra del altar con rocas de muchos lugares en Gales e Inglaterra y descartaron numerosos sitios. Luego encontraron una coincidencia perfecta en un lugar en Escocia a más de 749.95 kilómetros de Stonehenge. Esta área podría incluso ser Orkney, un grupo de islas en el extremo noreste de Escocia donde sucedieron muchas cosas durante el período neolítico. La gran incógnita ahora es cómo los humanos antiguos lograron mover una piedra tan masiva tan lejos. La piedra del altar mide más de 4,5 metros de largo y pesa más de 6 toneladas. La nueva teoría es que podrían haber utilizado barcos para transportarla a lo largo de la costa y los ríos. Una vez cerca de Stonehenge, teóricamente la arrastraron sobre la tierra con trineos de madera, cuerdas y mucha colaboración. Al norte de Francia, en Reims, una antigua casa salió a la luz durante la construcción de una nueva vivienda. Resultó ser una lujosa casa urbana para la élite del siglo II de la era común. Su interior quedó destruido por un incendio, pero bajo la capa destrozada hay hermosos frescos pintados a tamaño real. Arqueólogos turcos desenterraron los huesos de un brazo y un pie de elefantes que vivieron hace aproximadamente 9 millones de años. También encontraron fósiles de caballos primitivos, jirafas e incluso felinos con dientes de sable. Se han identificado 43 tipos distintos de animales en este sitio y han reunido más de 4.000 fósiles. Otro hallazgo impresionante de Turquía es un taller de 64.000 años de antigüedad dentro de la cueva Incaya. Parece que la gente lo usó durante 24.000 años sin pausa. Hay algunas herramientas dentro como piezas de piedra y cuchillas que fueron fabricadas dentro del taller. En el este de Turquía, en el Asik, un agricultor encontró accidentalmente un mosaico de 92 metros cuadrados del período romano tardío o bizantino temprano justo bajo la tierra. Los expertos dicen que es un objeto único en esta región y está intacto después de todo este tiempo. El patrón muestra docenas de árboles, plantas y animales que se encontraban en la antigua Turquía. Podrían haber más tesoros en el área, por lo que planean seguir excavando. Nuestra última parada será en Sicilia, donde arqueólogos desenterraron un enorme complejo termal antiguo de más de 798 metros cuadrados. Dentro encontraron 2 habitaciones con pisos cubiertos de coloridos diseños de mosaico junto con un gran patio rodeado de alas arqueadas. A medida que continuaban excavando, descubrieron más partes de la antigua ciudad. Encontraron nuevos caminos y los restos de un enorme complejo junto con extensiones de antiguas murallas de piedra que formaban parte de las fortificaciones de la ciudad. Estos hallazgos están ayudando a los científicos a imaginar cómo podría haber sido la ciudad en tiempos antiguos. Nadie sabe con certeza si el baño fue construido por los griegos o los romanos, ya que ambas civilizaciones vivieron en Sicilia hace mucho tiempo. Estás caminando por la calle, ves una extraña tienda de antigüedades llamada Las Reliquias Eternas del Señor Genial. Te pica la curiosidad, así que entras. Miras todas las cosas raras que hay allí. De repente, un viejo pergamino doblado llama tu atención. Es un mapa del mundo, pero algo no cuadra. En lugar de mostrar los países como los conoces, tiene las ubicaciones de 4 míticas civilizaciones y mundos perdidos. El Señor Genial, el dueño de la tienda, se acerca a ti al darse cuenta de tu asombro. Este mapa no te ayudará a encontrar estos lugares ni nada por el estilo, pero puedo explicarte las leyendas detrás de ellos, si quieres. Te dice, permíteme comenzar con la Atlántida. Puede que lo conozcas como el reino submarino de Aquaman, pero Atlántida, la isla ficticia, fue presentada por primera vez en 2 de las obras de Platón.
Según él, esta era una civilización altamente avanzada que existió unos 9000 años antes de su propio tiempo y su historia había sido transmitida por poetas, autores y otros. Escribió sobre Atlántida y sus ciudadanos para dar una lección moral y para enseñar sobre los peligros de la arrogancia, así como la eventual caída de aquellos que buscan demasiado poder. En sus diálogos, Platón afirmó que la Atlántida era un imperio grande y poderoso que era respetado en todas partes del mundo. Fue fundada por seres que eran mitad deidades y mitad humanos y se convirtió en una gran potencia naval después de un tiempo. Ser una isla llena de oro, plata y otros metales preciosos ciertamente ayudó a su causa. Pero además de eso, también era conocida por su impresionante arquitectura y tecnología de última generación, así como por sus innumerables animales salvajes, raros y exóticos. Los atlantes estaban orgullosos de sus grandes logros y la perfección de su civilización, pero su exceso de orgullo llevó a su caída. Creían que eran tan superiores que podían tomar el control de cualquier nación. Esto los llevó a realizar una serie de invasiones. Conquistaron muchas de las tierras del Mediterráneo, pero cuando llegó el momento de entrar en Atenas, los atenienses resistieron con una fuerza extraordinaria, por lo que los atlantes fueron finalmente derrotados. Platón afirmó que los dioses entonces se enfadaron con los atlantes debido a lo perversos, codiciosos e inmorales que se habían vuelto, por lo que los castigaron enviándoles terremotos que provocaron que la Atlántida se hundiera bajo el mar. Aunque los primeros registros escritos de la Atlántida fueron las obras de Platón, algunas personas todavía creían que su historia se basaba en la verdad e intentaron identificar la isla de la Atlántida en países reales. Algunas personas sugirieron que podría haber estado ubicada en el mar Mediterráneo cerca de la costa de España o Italia. Otros pensaban que podría haber estado ubicada en el Caribe, frente a la costa de América Central o del Sur, pero no había pruebas sólidas para respaldar ninguna de estas afirmaciones. Una teoría en particular parecía más plausible que las demás. Ubicada en el mar Egeo, la isla de Santorini era el hogar de una sociedad minoica altamente avanzada. Sin embargo, debido a una enorme erupción volcánica, fue destruida hace unos 3600 años, lo que provocó la desaparición repentina de la civilización minoica. Y estas similitudes entre los atlantes ficticios y los minoicos históricos hicieron de Santorini un buen candidato para las especulaciones. Sin embargo, aún había grandes fallas en esta hipótesis. Por ejemplo, el tiempo en que Platón dijo que la Atlántida fue destruida no coincide con el momento de la erupción del Santorini. Por lo tanto, la Atlántida sigue siendo considerada como nada más que una leyenda popular en el mundo científico. Ahora movámonos hacia la dirección noreste del mapa, dice el señor genial. Según la mitología celta bretona, una vez existió una magnífica ciudad llamada Ys, también conocida como Currals, que se elevaba sobre la bahía de Douarnenez en la región de Bretaña, en Francia. Era la ciudad más rica de todo el Atlántico. Era especialmente famosa por sus hermosos jardines y edificios, y todos sus ciudadanos vivían cómodamente y felices. Daoud, quien era la hija del rey Gratlón en las leyendas y literatura bretonas, tenía un profundo amor por el mar. Le rogó a su padre que construyera una ciudad al borde del mar, y así es como se estableció Ys. Poco sabía ella que sería la responsable de la destrucción del preciado regalo de su papá. Verás, como la ciudad estaba rodeada por el mar, necesitaba ser protegida por un dique equipado con compuertas, y estas solo podían abrirse en marea baja. Y el único que tenía las llaves para abrirlas era el propio rey. Un día, un apuesto caballero rojo llegó a la ciudad, pero no pudo pasar las puertas. Daoud quedó tan cautivada por él que quería dejarlo entrar. Sabía que su padre era el guardián de la única llave de la ciudad, así que se escabulló a su habitación y se la robó. Luego se la dio al caballero rojo para que pudiera entrar en la ciudad y pudieran estar juntos. Sin embargo, resultó que el caballero rojo era el príncipe de la oscuridad y dejó intencionalmente la puerta abierta al mar embravecido. Las olas pronto engulleron todo Ys. El rey Gratlón pudo escapar en su caballo mágico, pero Daoud no. Debido a eso, se convirtió en una malvada sirena que atraía a los marineros al mar. Hoy en día, si vas a Quimper, una ciudad en Bretaña al noroeste de Francia, puedes encontrar la estatua del rey Gratlón montando a caballo.
Aunque la existencia de la ciudad de Ys es una leyenda, los lugareños de la costa de Bretaña creen que en los días en que las aguas están tranquilas, todavía se pueden escuchar las campanas de la ciudad sonando en lo profundo del mar, si escuchas con atención. El señor genial señala el océano Índico en el mapa y dice: ¿Ahora has oído hablar de Lemuria? Allá por mediados del siglo XIX, algunos científicos sugirieron que alguna vez existió un continente en el océano Índico, cerca del sur de lo que hoy es Sri Lanka. El primero en popularizar esta teoría fue el abogado y zoólogo británico Philip Lutley Sclater. En su artículo Los mamíferos de Madagascar, afirmó que encontró fósiles de lémures en India y no en África. Sin embargo, este descubrimiento fue extremadamente chocante para él, debido a que el hogar original de los lémures, Madagascar, está mucho más cerca del continente africano. Propuso que esto solo hubiera sido posible si algún continente más grande hubiese conectado los dos alguna vez. Afirmó que este debió haberse hundido eventualmente hasta el fondo del océano. Luego lo denominó Lemuria, y así nació la teoría. Las personas que vinieron después de Sclater llevaron su especulación un paso más allá y pensaron que Lemuria también fue el hogar de una raza extinta de humanos llamada lemurianos, que tenían 4 brazos y cuerpos enormes y también eran los antepasados de los humanos modernos, así como de los lémures. Por supuesto, a medida que se hicieron nuevos descubrimientos científicos sobre la tectónica de placas, la evolución y el estudio del ADN, las teorías sobre el ficticio continente llamado Lemuria fueron desacreditadas. Y la última tierra ficticia en el mapa es Agartha, dice el señor genial. Tomando sus raíces del misticismo oriental, una leyenda cuenta que existe un reino llamado Agartha, que se ubica profundamente bajo la superficie de la tierra. Es donde los 4 rincones del mundo están conectados por caminos y túneles. Se dice que hay una entrada secreta a Agartha escondida en el desierto de Gobi y fue construida por los propios agartanos, quienes utilizaron tecnología avanzada que no puede ser detectada por nosotros, los habitantes de la superficie. Y es que de acuerdo con algunas creencias, Agartha existe para contrarrestar las energías de quienes viven sobre la superficie. Mientras vivimos en un estado de prisa y emociones intensificadas, este mundo debajo de nosotros es totalmente opuesto. Algunos incluso dicen que aquellos que escaparon de la Atlántida huyeron aquí para continuar sus vidas dentro del núcleo de nuestro planeta. Y aún así, otros piensan que en realidad es una tierra que está llena de todo tipo de monstruos. Pero no hay necesidad de tener miedo, ya que la ciencia moderna ha demostrado que el núcleo de la Tierra no es realmente hueco, sino que es una bola de hierro caliente, sólida. Así que puedes cancelar tus planes de viaje hacia el centro de la Tierra si tenías alguno. Bueno, gracias por la información. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial.
Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Kasarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Kasarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo.
Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Si caminas a través de este pequeño umbral de piedra en Hierápolis, Turquía, podrías no volver con vida. En la antigüedad, la gente creía que era una especie de portal al inframundo. Los romanos entraban llevando toros perfectamente sanos, pero después de unos minutos observaban cómo estos animales colapsaban, como si fueran golpeados por una fuerza misteriosa. Pero lo que es aún más extraño es que no les pasaba nada a las personas. Podían entrar y salir sin problema. Ahora, estudios recientes podrían tener una respuesta para estos sucesos misteriosos, y todo tiene que ver con la estatura de las personas. La puerta, conocida como Plutonio, nombrada así por Plutón, el dios del inframundo, es una entrada de piedra que conduce a una pequeña cueva de 3 metros cuadrados. Pero el verdadero peligro es lo que ocurre debajo de ella. Hierápolis se encuentra en una zona geológica superactiva y hay una gran grieta bajo la ciudad que emite constantemente dióxido de carbono volcánico, el cual se eleva en forma de neblina visible. Durante el día, el sol disipa el gas. Por la noche, el gas forma una especie de lago de dióxido de carbono en el resguardado suelo de la arena. Al amanecer, debes salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Todo este lugar puede volverse particularmente peligroso para la vida justo antes de que salga el sol, cuando la concentración de dióxido de carbono a unos 40 centímetros sobre el suelo de la arena alcanza el 35%. Eso significa que aves, toros e incluso humanos pueden asfixiarse y fallecer en solo un par de minutos. Pero hay una razón científica que explica cómo los romanos podían salir de allí ilesos. La concentración de dióxido de carbono disminuye rápidamente con la altura. Así que los animales perecían mientras que sus cuidadores, al ser más altos y estar de pie, podían salir caminando y respirar con seguridad. La mayoría de la gente no puede quedarse dentro del fuerte de Bangar después del atardecer. Este fuerte del siglo XVI, ubicado a unos 235 kilómetros de Delhi, es conocido como uno de los lugares más embrujados de la India. Durante el día, esta zona está llena de visitantes que caminan por la puerta principal de esta antigua y grandiosa ciudad fortificada y exploran las ruinas de templos y palacios.
Pero también verán este gran cartel en la entrada que advierte a todos que el acceso está estrictamente prohibido después del anochecer. Probablemente sea porque, por la noche, según los lugareños, se puede escuchar a mujeres gritando y llorando en ese lugar, junto con el sonido de brazaletes rompiéndose y música extraña. Otros han reportado haber visto figuras sombreadas y luces parpadeantes entre las ruinas, e incluso haber olido un perfume extraño flotando alrededor. Yawata no Yabushirazu es uno de los bosques más restringidos de Japón, ubicado en Ichikawa. El bosque en sí tiene un área pequeña, que cubre poco más de 33 metros cuadrados, y es principalmente una densa extensión de bambú mozo. Su ubicación junto a un estacionamiento y edificios modernos lo hace parecer menos intimidante, pero no te dejes engañar por su apariencia. Desde al menos a principios del siglo XIX, se ha dicho que cualquiera que entre en este bosque está destinado a desaparecer y nunca volver a ser visto. Así que tan pronto como llegas, un letrero cerca del bosque te informa sobre su historia y la maldición que se cree que está relacionada con él. Algunos rumores sugieren la espeluznante presencia de un antiguo señor samurái que deambula por allí. Otras leyendas dicen que el bosque oculta un pozo sin fondo lleno de gas venenoso. Ya sea que estas historias sean verdaderas o no, hoy en día el área está rodeada por muros de piedra y la entrada sigue estando estrictamente prohibida. En un valle llamado el Bosque de la Entrada Oscura de Connecticut encontrarás Dudley Town, y definitivamente no deberías entrar. No solo ha sido propiedad privada desde la década de 1920, sino que también es conocido como uno de los lugares más espeluznantes de la Tierra. Este sitio fue colonizado por primera vez a principios de la década de 1740, y muchos de los primeros colonos provenían de la familia Dudley, por eso se le llama Dudley Town. Existe el rumor de que los fundadores del pueblo eran descendientes de Edmund Dudley, un noble inglés que perdió la vida por traición. La leyenda cuenta que esta maldición siguió a la familia Dudley hasta América, cruzando todo el Atlántico. Y se dice que su desgracia es responsable de los fallos en las cosechas, problemas mentales y varios incidentes trágicos ocurridos en el pueblo. Otra vez, son solo rumores, ya que los historiadores no han encontrado evidencia que respalde estas afirmaciones. Aún así, el entorno completamente oscuro y la espeluznante atmósfera tipo Blair Witch que se sentía en ese lugar alimentaron historias de fantasmas en la década de los 80. Esto llevó a numerosos casos de vandalismo en la década siguiente, y debido a eso, los propietarios cerraron el área al público. Este viejo edificio abandonado fue el lujoso palacio de la familia del rey Farouk, quien fue el penúltimo rey de Egipto allá por 1936. Después de que los miembros de su familia fallecieron, el palacio se convirtió en una morgue. Los lugareños dicen que hoy en día todo el lugar es escalofriante e inaccesible. Algunas personas han reportado ver bombillas parpadeando y sombras que se movían y oían ruidos extraños. Una vez, unos niños entraron y se asustaron horriblemente cuando descubrieron que todas las puertas habían desaparecido repentinamente, dejándolos en completa oscuridad. No tuvieron más opción que comenzar a gritar pidiendo ayuda. Esta isla hawaiana ha estado fuera del alcance de las personas durante más de un siglo. Se llama Niihau y es la isla habitada más pequeña de Hawái, que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Tiene alrededor de 84 residentes. La isla no tiene servicio de telefonía celular, caminos pavimentados ni líneas eléctricas, solo paneles solares para electricidad. Una sola familia ha sido propietaria de la isla desde 1864, cuando un granjero escocés la compró por $10,000, lo que hoy serían alrededor de $250,000. La isla ha permanecido en la familia y pasó a sus descendientes, los Robinson. Desde entonces, la han mantenido privada, por lo que el acceso está restringido y básicamente es solo por invitación. Los túneles de Elchtal son una red de aproximadamente 2,000 enigmáticos pasadizos subterráneos que se encuentran en Europa Central, especialmente en Austria y Baviera. Estos túneles suelen ser estrechos, a menudo con el ancho suficiente como para que pase una persona a la vez, y se cree que datan de la Edad Media, al menos del siglo XII. Lo que realmente desconcierta sobre estos túneles es su propósito. A pesar de mucha investigación, nadie sabe realmente por qué fueron construidos.
Existe la teoría de que se usaban para almacenamiento, pero dado que muchos de ellos están por debajo del nivel del agua y ocasionalmente se inundan, eso no parece muy práctico. Estos túneles tienen secciones muy estrechas, casi claustrofóbicas, y caídas repentinas, así que tampoco sirven demasiado como rutas de escape, escondites, ni como sitios con propósitos espirituales. Para hacer las cosas aún más misteriosas, hay una completa ausencia de artefactos, lo que dificulta aún más a los investigadores averiguar para qué eran realmente estos túneles. Desde 2019, las personas aventureras pueden ser arrestadas si intentan escalar esta roca. Uluru, también conocido como Ayers Rock, está prohibido porque ahora se considera un sitio sagrado para las comunidades del lugar. Pero el hecho de que también sea muy peligroso probablemente jugó un papel importante en la decisión de cerrarlo a los visitantes. Esta roca tiene una altura de 348 metros, lo mismo que un edificio de 80 pisos. La subida a la cima puede ser muy resbaladiza, y las altas temperaturas, que pueden alcanzar los 47 grados en verano, han llevado a que algunos fallezcan por deshidratación y problemas relacionados con el calor. Algo aún más espeluznante ocurre en la cima de la roca justo después de las tormentas. Cuando llueve, pequeños crustáceos parecidos a renacuajos conocidos como camarones escudos eclosionan en charcas temporales y piscinas naturales en la cima del Uluru. Estas criaturas de apariencia extraterrestre miden unos 7 centímetros de largo y esparcen sus huevos superresistentes por todas partes. Cuando llega suficiente lluvia de verano, eclosionan y se desatan, alimentándose de microorganismos y bacterias en el agua. Aún no está claro cómo estas extrañas criaturas terminan en los efímeros charcos de la cima del Uluru, pero la explicación más probable es que sus huevos podrían llegar allí con el viento. ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un antiguo sitio en Turquía que literalmente hizo que los historiadores reescribieran los libros de historia. Hace más de 11.000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que las personas no conocían el hierro y no eran buenas haciendo cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgía con la necesidad de agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El lugar ha revelado que fue el templo el que allanó el camino para una vida sedentaria, no la agricultura. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura era el catalizador de la vida sedentaria. Conocí al profesor Schmidt, el hombre cuyos hallazgos cambiaron esta teoría. Él logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este modo de vida. De vuelta en la década de los 60, otros arqueólogos visitaron la zona, pero fallaron completamente. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que era solo un antiguo cementerio de la época medieval. Pocos sabían que había mucho más por descubrir. En 1994, Smith emprendió su propia encuesta de sitios prehistóricos en el área. Y ¡sorpresa! Inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y estériles cercanas, Göbekli Tepe tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba cerca de 15 metros por encima del paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina Panzuda. Smith estaba seguro de que solo los humanos podrían haber hecho algo como esto. Esos trozos de piedra caliza rota que fueron confundidos con lápidas resultaron ser mucho más emocionantes. Fue como tropezar con un tesoro escondido. Las piezas adquirieron un significado totalmente nuevo y Smith, junto a su equipo, estaba a punto de sumergirse en los secretos que esperaban bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de un asentamiento. No había fogones para cocinar, no había casas y tampoco esas adorables figuritas de barro comúnmente halladas en sitios cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que esas antiguas personas usaban herramientas como martillos de piedra. Así que Smith y su equipo se pusieron a pensar y adivinaron cuál podría ser la edad de las estructuras de piedra de Göbekli Tepe. Su estimación fue respaldada por algunas pruebas de carbono limitadas realizadas directamente en el sitio.
Finalmente las vibraciones antiguas de este lugar comenzaron a tener sentido. Era como un rompecabezas que se iba armando lentamente. Puedes pensar que en aquel entonces las personas no tenían herramientas especiales para crear algo tan genial como Göbekli Tepe, pero no es cierto. Resulta que estos individuos prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de cinceles de metal sofisticados. También eran expertos en desgastar piedra caliza más suave y fabricar pilares justo en el lugar. Después llevaban los pilares una corta distancia hasta la cumbre y los colocaban de pie. Una vez que los anillos de piedra estaban completos, los cubrían con capas de tierra. Con el tiempo añadían nuevos anillos. Y voilà, tienes una colina genial para impresionar a la gente en el futuro. Durante su primer año de excavación, el equipo revisó 15,000 piezas de huesos de animales de vida silvestre. Estas personas no tenían animales domésticos ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban criaturas salvajes para comer. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque el lugar tenía todo lo que necesitaba para comenzar a cultivar. Los científicos dicen que tenían ovejas salvajes y granos salvajes que podrían ser domesticados. Y adivina qué. A solo 20 millas de distancia, los genetistas hallaron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en la aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han cambiado completamente la manera en la que vemos la civilización. En el pasado, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar y establecerse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero adivina qué. La investigación de Smith volteó esa idea de cabeza. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras realmente preparó el escenario para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Smith tiene esta fascinante hipótesis sobre Göbekli Tepe. Piensa que podría haber sido un sitio especial de entierro donde la gente dejaba a sus seres queridos. Y aquí está el giro. El lugar estaba adornado con elegantes estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudo haber servido como un lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo esquivo, las ideas de Smith nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida y el más allá, y el inmenso respeto que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores podrían haber tenido por sus antepasados difuntos. Ahora, hablemos sobre las estrellas del espectáculo. Las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras tienen entre 3 y 6 metros de altura y más probablemente representan figuras humanas estilizadas. Pero una en particular se destaca del resto: el relieve tridimensional de un león. Esta representación realmente enciende nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque insinúa la posibilidad de que los leones vagaban por Anatolia durante el período neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada uno tiene una disposición similar. 2 grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros un poco más pequeños que miran hacia adentro. Hablemos de una disposición estilizada. Estos imponentes pilares alcanzan unos asombrosos 4,5 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y simples, mientras que otros son como obras de arte con tallados intrincados. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida arrastrándose y retorciéndose en los lados de los pilares. Pero no solo hay animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan a humanos, e incluso pequeños tallados de artículos de ropa. Algunos de ellos incluso tienen cinturones. Ahora, hay una pieza que se destaca del resto como una estrella de rock. Este pilar de piedra superantiguo sugiere que una cometa chocó contra la Tierra. Sucedió durante un periodo frío que duró alrededor de 1000 años. Estudios anteriores que examinaban los núcleos de hielo de Groenlandia daban pistas sobre esta teoría del cometa, pero ahora los grabados en Göbekli Tepe lo prueban. Los grabados en las columnas son como una tira cómica histórica. Incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores subieron las imágenes a una computadora y descubrieron sus conexiones con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros antepasados hubieran intentado documentar este evento catastrófico de su propia manera única.
Los arqueólogos han estado excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de los 90, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre varios elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante otros 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? ¿Ves? Göbekli Tepe ha sido etiquetado puramente como un sitio ritual, sin signos de actividades domésticas. Se nos llevó a creer que la ausencia de agua significaba que no podía sustentar comunidades semisedentarias. Pero los científicos creen que es hora de cambiar las cosas y abordar Göbekli Tepe con una nueva perspectiva. Es hora de cuestionar lo que creíamos antes y usar nuevas pruebas y diferentes formas de pensar. Podría haber habido un grupo de personas que vivían en el área que no se quedaban en un solo lugar todo el tiempo. Se movían un poco, pero todavía tenían su propia civilización viviendo en el área de manera semisedentaria. Göbekli Tepe no es solo el hogar de un único templo, sino de una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos se adentran en las profundidades de esta maravilla, están desentrañando su diseño único, con 2 puntos focales prominentes en el corazón de